5 del libro de Hebreo, vamos a estar leyendo el verso 7. Y dice así la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por congregarnos una vez más delante de ti, por tu presencia, Señor, que se hace manifiesta en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor. Rogamos que tu bendición sea abundante en esta noche. Señor, que abras tú las ventanas de los cielos, que tu gracia abundante llene nuestros corazones. Envías tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestro sentido para comprender, Señor, todas las cosas, los misterios de este reino donde tú nos has introducido. Misterios, Señor, que con la mente humana no podemos alcanzarlo, pero mediante la revelación por tu Espíritu Santo vendrá la luz, Señor, y en tu luz veremos la luz. Padre, gracias, Señor, por tan grande amor. Toma tú el dominio, el control de todas las cosas en esta noche. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y abundante gracia sea sobre de tu pueblo. Gracias, mi Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Nosotros hemos leído en esta noche un pasaje que muchos lo pasan por alto, porque para poder hablar de este pasaje hace falta revelación del Señor. Hay pasajes que no son fáciles de entenderlo, por cuanto, hermano, habla de cosas espirituales. Entonces el hombre natural, que no percibe las cosas que son del espíritu, se le complica. La mente humana, con el pensamiento y el razonamiento humano y su inteligencia humana, se le complican. Hay textos que lo tienen complicado, entonces ellos lo ven textos como que se oponen uno con otro. ¿Y cómo puede ser? Pablo dice salvo por la fe y Santiago habla de la fe muerta. Y como parece como que choca uno con otro, porque con el pensamiento humano y el razonamiento humano nunca vamos a poder entender las cosas que son espirituales. Y en las cosas que son espirituales no hay contradicción alguna de una contra de otro. Solamente hay contradicción en la mente de aquellos que humanamente quieren entender las cosas que son del espíritu. Entonces hay cosas que son revelaciones, que por más que usted la mire con sus pensamientos y usted quiera estudiarla por sí mismo, si no viene la revelación de Dios, usted queda confundido, como en esta noche en este pasaje que hemos leído. Nosotros hemos leído en este pasaje cómo el Señor dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Entonces dice que él clamó, dice que rogó, ofreciendo ruego, súplica, con gran clamor y con lágrima al que lo podía librar de la muerte. Y luego dice, fue oído. ¿Sabe qué significa ese fue oído? Fue librado. Eso significa, fue librado. Ahí donde viene la confusión. ¿Cómo que fue librado? Si lo crucificaron, fue llevado a la cruz. ¿Cómo? Él pidió para no morir y resulta que lo llevan y lo claman, lo levantan y da el último aliento y muere. Entonces, ¿dónde lo escuchó Dios? Bueno, ahí es donde vamos a aclarar este asunto, que esto es un asunto muy importante para nosotros, para que nosotros también entendamos lo que oído no oyó,
pero que por declaración del Espíritu de Dios viene para nosotros, para que nosotros comprendamos y no caigamos en el error de los incrédulos, sino que mediante la fe vamos nosotros rumbo a la perfección. Entonces nosotros miramos acá y miramos a Cristo. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima. Entonces nosotros miramos a Cristo, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Sabe qué es eso? Es oración. Nosotros hemos estado viendo referente a la oración en la última reunión, cómo es que el apóstol dice, levantando las manos, dice, santa, sin ira y sin contienda. Entonces hablamos de la necesidad de tener paz con todo. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, alguien que no tiene ni gozo ni paz en su corazón porque está en contienda, luego levanta la mano al Señor pidiendo a Dios que lo ayude en algo, pero resulta que sus manos están llenas de contienda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese hombre? Tiene que, hermano, solucionar ese problema que tiene de ira y de contienda para que con gozo y en paz levante la mano a Dios. Nosotros leímos en este pasaje que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima. Y esta no era una oracióncita así nomás. Mire qué clase de oración es la que hacía el Señor. Una oración con ruego, clamor, súplica, lágrima. No era bendito Padre, bendito Dios, gracias te doy por esto, amén. No era la repetición continua del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, amén, listo, ya oramos. Eso no es orar, eso es repetir justamente la oración que Jesús enseñó, la forma como entrar en la presencia del Señor. Porque los discípulos, dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, el capítulo 11, verso 1, que aconteció que estaba, dice Jesús, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces nosotros vamos a la oración del Señor y dice ruego, súplica, con gran clamor y lágrima. Mire qué clase de oración. Qué diferente a tantas oraciones. Bendito Padre, bendito Dios, me presento delante de ti. Gracias Señor, amén. Y ahí termina todo. Acá dice, hermano, que su oración era justamente con ruego y con súplica. Yo estaba viendo esa palabra, esas dos palabras importantes, porque dice con ruego y con súplica, el significado, y rogar significa solicitar, pedir algo con mucha humildad, rogar. Y suplicar significa acción y efecto de pedir algo con sumisión y humildad. Quiere decir que no iban a Dios, no iba al Padre. Tu palabra dice así, tú tienes que cumplirla porque tú dices, ¿no? Dice con sumisión. ¿Sabe qué es sumisión? Sometimiento a Dios. Y con toda humildad. Y su oración, la Biblia dice, hermano, dice ofreciendo. Era una oración que era una ofrenda, como una ofrenda para Dios. No era un golpear el cielo mandando y decreto, yo decreto. No eran decretos, sino que con toda humildad, con toda sumisión delante de Dios oraba. Es decir, hermano, cara a cara. Es decir, una oración que surgía del corazón, de corazón a corazón, de su corazón al corazón de Dios. Una sumisión, una humildad en la oración. Es la verdadera oración. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque yo oro y cuando oro empiezo a tirar patadas para todos lados, especialmente si hay alguien que es medio mi enemigo, bendito Padre, bendito Dios, y empiezo a orar. En vez de orar al Padre, empiezo a tirar patadas para todos lados. Si estamos orando a Dios, ¿a quién le tiene que hablar? Haz entender, Señor, a aquellos que no entienden, cabeza dura, son cabeza dura, ¿verdad, Señor? Y ahí está el cabeza dura a la par o a la par de ella y está orando. Hipócrita. Hipócrita, que oran de una manera para ser oídos por los hombres.
para que los hombres lo oigan. Entonces levantan la voz, sí, Señor, y aquellos malos, y aquellos que no hacen esto, y aquello, hazlo entender, sí, Señor. Le están diciendo al hermano hipócritamente, como que están hablando con Dios, tirando estocada a los corazones de los hermanos. Eso no debe de ser así. Nosotros vamos a la oración del Señor, y dice, ofreciendo ruego y súplica, rogar, solicitar, pedir algo con mucha humildad a Dios. Súplica, acción y efecto de pedir algo con sumisión y humildad. Entonces miramos, hermano, el corazón del Señor, es decir, un corazón sometido, sumiso a Dios y con toda humildad, una oración que pasaba al cielo y entraba a la presencia de Dios. No encontraba un cielo de acero que la oración pega y rebota. Una oración que entraba al cielo. Por eso es que los discípulos, después que Jesús, dice la Biblia, terminó de orar en un lugar, se acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos. Queremos orar como tú oras. Entonces nosotros miramos la oración y Jesús le enseña, bueno, cuando oren así, Padre que estás en los cielos, entonces le muestra la forma, pero no es una repetición, como siempre se utilizó en la escuela bíblica. No está mal, se puede hacer, repitan todo conmigo, Padre nuestro, orado, ya oraron los chicos. Eso no es orar, es repetir el Padre nuestro. Orar es encontrarse con Dios. Es cuando usted se encierra en su habitación y su Padre que ve en secreto le escucha a usted en secreto delante del Señor. Cuando usted entra en una comunión íntima con el Dios creador de todas las cosas y usted tiene, hermano, una comunión profunda con Él. Nosotros miramos la oración del Señor. Dice que era como una ofrenda, así que su oración era una ofrenda, no era un látigo al cielo, ni era una demanda poderosa al cielo, sino que, hermano, era una ofrenda ofreciendo ruego y súplica, es decir, con toda sumisión y con toda humildad, elevando su voz, pidiendo auxilio, ayuda a Dios. Estamos hablando del Señor Jesús. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Le podía librar de la muerte. Y nosotros miramos la palabra del Señor y ya en el último de su ministerio dice que Él encaminó y puso su mira para ir a Jerusalén porque sabía que ahí era donde tenía que llegar el final de su ministerio y sabía que tenía que ser levantado. Por eso le dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces a todo atraeré a mí mismo. Quiere decir que Él sabía que tenía que ir a Jerusalén, sabía que tenía que ir a la cruz, sabía que tenía que morir. Entonces, ¿de qué muerte fue librado? Ahí está el asunto. ¿De cuál muerte lo libró? De la misma muerte que no se libró Adán en el huerto del Edén. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le mandó que no coma del árbol del fruto del bien y del mal. El día que comiere vas a morir. Eva comió, lo dio a su marido, los dos comieron. El diablo le dijo, no van a morir, ustedes van a seguir vivitos. No, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes alcancen su conocimiento y su sabiduría. Y Dios le dijo, el día que coman van a morir. Y cuando Adán y Eva comieron del fruto, dice, hermano, por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Y por el pecado entró, ¿qué? La muerte. Y de ahí todos pecaron, dice. Entonces, ¿qué es lo que entró? La muerte. Quiere decir que hubo una muerte. ¿Cuál fue la muerte de Adán y de Eva? La separación de Dios. Dios estaba caminando con ellos. Descendía al huerto del Edén. Caminaba con ellos. Hablaba con ellos. Se movía con ellos. Ellos se gozaban con Dios. Pero cuando desobedecieron y murieron, entonces ocurrió la separación. Los separó. Se separaron de Dios. Fueron echados del huerto del Edén, hermano, a vivir lejos. Quiere decir que la muerte espiritual produce una separación de Dios. Y eso es lo que el Señor no quería, separarse de su Dios. Separarse de su Dios, que no lo alcance la muerte.
Dice, y por el pecado, dice, la muerte. Entonces, ¿por dónde venía la muerte? A causa del pecado. Nosotros hemos estado hablando un breve tiempo respecto al sufrimiento de muchos, que el sufrimiento de mucha gente es justamente a causa del pecado, y ellos quieren solucionar los problemas y no se dan cuenta que el primer problema que tienen que solucionar es el pecado, hermano, en los cuales se mueven, actúan, obran. Ese es la raíz, el mal de todos los problemas que tienen. Cuando se soluciona el centro, la raíz, el pecado, entrando de vuelta en comunión con Dios, todas las demás cosas solas se van acomodando. Se van acomodando. Porque el problema viene justamente de ahí. Es como que tengo la muela inflamada así, grandota, y digo, tengo que bajar la hinchazón. No se trata que tiene que bajar la hinchazón. Sí, debe de bajar. Pero ¿por qué se hizo la hinchazón? Y va a la raíz y encuentra que en la raíz justamente ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el mal. Ahí es donde está la infección, la pudrición, está justamente ahí. Entonces no se trata de bajar la hinchazón, se trata de solucionar el problema del pecado. Que era un problema que tenía el hombre con Dios y Dios tenía que solucionar ese problema porque el pecado lo separó al hombre de Dios. Le dio una muerte espiritual y de ahí en adelante, hermano, los hombres solamente andaban en su naturaleza humana. Nosotros miramos del Señor Jesús y nosotros vemos que su nacimiento, hermano, fue un nacimiento sobrenatural porque el Espíritu de Dios vino sobre de él, dice sobre de ella, vino el Espíritu del Señor y el santo ser que nació. ¿Por qué santo? Porque venía y nacía de Dios. Si hubiera nacido de José, hubiera sido un hombre pecador y muerto espiritualmente como todos los hombres. Pero este no nació de hombre, no nació de varón, sino que la Biblia dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre de ti y el santo ser. Entonces, ¿de dónde nació? Nació de Dios. ¿Y qué es lo que nació? Un hombre con vida espiritual. Un hombre con vida espiritual. Por eso, cuando nosotros leemos de Cristo, la Biblia dice que Cristo fue hecho el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando nosotros leemos el verso 1 de este libro de Hebreos, capítulo 5, dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Y dice, de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces dice, ¿cómo estaba el sumo sacerdote rodeado de debilidades? Miramos a Cristo, y no era un hombre como nosotros, porque el sacrificio de un animal no servía para expiar el pecado del hombre. Debía un hombre presentarse delante de Dios, justo, santo y perfecto, para expiar el pecado de todos los hombres. Y miramos nosotros a este hombre, Jesús, y la Biblia dice que estaba rodeado de debilidades, como usted, como yo, sentía la tentación como usted, como yo, comía como usted, como yo, y todo lo demás que se le viene a la mente, él también lo hacía porque era humano, como usted y como yo. Por eso la Biblia habla de ruego, de súplica, porque necesitaba la ayuda de Dios para que el pecado no lo alcance y pueda llegar al final de su servicio, de su meta, de su visión. Necesitaba la ayuda de Dios. Por eso nosotros hemos leído, ofreciendo ruego y súplica. Eso nos enseña cómo se acercaba el Señor a Dios a pedir algo con suma sumisión y con toda humildad delante de Dios, hermanos, para que le dé la ayuda. Ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Librarlo de la muerte. ¿Y por qué entra la muerte? Por el pecado. Entonces estaba rodeado de debilidades como nosotros. Estaba inclinado, también podía ser seducido, pero él oraba: Señor, ayúdame, necesito tu ayuda, no quiero caer, no quiero desobedecer, quiero cumplir tu plan, ayúdame, con lágrimas, con gemido, con clamor, con lloro delante de Dios: ayúdame, ayúdame.
Entonces miramos al Señor, si Él necesitaba ayuda, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si Él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? La Biblia dice, fue oído. Ah, ¿Dios lo auxilió? Sí. ¿Y a usted no lo va a auxiliar si usted le pide? Si en esos momentos de debilidad, de lucha, de combate, usted levanta su voz, ayúdame, Dios mío, ayúdame, ayúdame. ¿Usted cree que Dios no va a correr a su auxilio y lo va a libertar? Sí que lo va a hacer. Sí que lo va a hacer. Por eso dice Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, oraba. Así que tenía una comunión constante con el Señor, Él con Dios, Él conocía lo que era la carne. Nosotros miramos a los discípulos, los lleva a Jesús que lo acompañen en oración, lo deja ahí para que oren y Él va a un tiro de piedra. Y luego de una hora vuelve y están todos durmiendo. Y le dice, ¿no habéis podido velar una hora? Velá y orá. Y le dice, ¿por qué necesitaban orar y velar? Para que no entréis en tentación. Por eso cuando Jesús le enseña a los discípulos la oración, en su texto dice, y líbranos de la tentación. Líbranos de tentación. Ah, el clamor, la lágrima, el ruego a Dios para poder alcanzar todas las cosas que Él tiene preparado y cumplir la misión para lo que Dios, hermano, lo envió. Nosotros miramos, la Biblia dice, he aquí, dice, en la cabecera del libro está escrito de mí. El Señor lo envió, en la cabecera del libro está escrito de mí. He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino el Señor? Del cielo, de Dios. ¿Y a dónde tenía que volver? Al cielo y a Dios. ¿Qué hubiera ocurrido si Cristo, en lugar, hermano, de obedecer y en lugar, hermano, de hacer la voluntad de Dios, se hubiera dejado llevar por sus sentimientos, su pensamiento, su naturaleza humana, hubiera pecado, hubiera vuelto a Dios? No hubiera vuelto a Dios. Nosotros entramos al mundo. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Y a dónde tenemos que volver a ir? A Dios de nuevo. A los que antes conoció también los predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Volver a Dios. Entonces, miramos nosotros a Cristo. Dice que ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, nosotros miramos, así que había temor de Dios y un temor reverente. No quiero ofender a Dios con lo que haga, no quiero ofender a Dios con lo que diga, no quiero ofender a Dios con lo que vea, no quiero ofender a Dios. Un temor reverente y de ahí una súplica a Dios para pedirle que lo ayude a vencer, que lo ayude a superar, que no permita que el pecado se enseñoree de él, que no permita que lo ayude. Jesús dice, pedid y se os dará. Si nosotros pedimos ayuda, ¿cómo el Señor no nos va a ayudar? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que la obediencia a Dios lo va a llevar a un padecimiento. La obediencia a Dios lo va a llevar a un padecimiento. Su carne quiere algo que Dios dice no. Entonces lo va a llevar a un padecimiento. Señor, líbrame del tentador, ayúdame. No quiero, tú no quieres esto, yo tampoco quiero. No lo quiero, a un padecimiento por la obediencia.
Por eso dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que su sacrificio valió la pena. ¿A dónde lo llevó su sacrificio? Así que su ruego, su súplica, su clamor, sus lágrimas dieron un resultado. Dios lo escuchó, fue oído a causa de su temor reverente. Y a causa de su temor reverente fue perfeccionado. Y siendo perfeccionado fue el autor de la salvación de todos los hombres. El autor. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que fue el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Y vino una declaración de Dios. Él es sumo, no es sacerdote, es sumo sacerdote. Y según el orden de Melquisedec. Por eso cuando nosotros leemos 5.1 de Hebreo, dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Tomaba el sacrificio y iba a ofrecer el sumo sacerdote sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo y por el perdón de pecados de sí mismo. Entonces, por el pueblo y por sí mismo llevaba la ofrenda, el animalito, y lo presentaba. Él llevaba la ofrenda. La Biblia habla de Cristo. Dice que era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, en el cual no había pecado. Y siendo él el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró en el santuario propio, en la presencia misma de Dios, con un sacrificio. Él mismo, este sumo sacerdote, era la ofrenda para Dios. Él era la ofrenda. Y el verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra. Que alguien diga, yo soy sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nadie puede tomar para sí esta honra, sino el que es llamado, aquel que Dios llama, el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote eterno, que al mismo tiempo era una ofrenda perfecta y eterna, llegando a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso nosotros miramos a Cristo. Pablo dice, seguí mis pisadas porque yo sigo las pisadas del Maestro. Entonces nuestras pisadas deben ir detrás de las pisadas del Señor. Se entregó a sí mismo. He aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad para cumplir la misión. Y nosotros no tenemos una misión. No está escrito, a los que antes conoció, a esto también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No habla de nosotros, no habla de la iglesia, no habla del cuerpo de Cristo, no habla de los miembros de Cristo. Esto para los que creen.
los que creen. Cristo ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. El auxilio de Dios está dispuesto para todo aquel que pide. Y todo aquel que en situación pide el auxilio de Dios, viene la mano fortalecedora del Señor para vencer. Por eso Jesús le enseñó a los discípulos que oren, líbranos de tentación. Así que, hermanos amados, afirmemos nuestros pies en el Evangelio. No dejemos que las cosas humanas nos separen de este supremo llamamiento que Dios ha hecho en nosotros. Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto es nosotros. Y hemos sido llamados para alcanzar su imagen. Así que los que creemos, allá vamos, con el auxilio de Dios, y sabemos que vamos a llegar. Amén, hermano. Nos ponemos de pie para orar delante del Señor, dándole gracias por su tan grande amor, mediante el cual nos salvó, no por obra, sino por gracia, por su sacrificio eterno. Oramos, amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te ensalzamos y te damos gracias por tanta bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el camino al Padre y nosotros estamos transitando por Él para alcanzar todas las cosas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en nuestras debilidades. Sea fortalecido el hombre interior en el poder de tu fuerza y tu Espíritu nos ilumine y nos lleve adelante rumbo a la perfección. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.